abre el auditorio a las preguntas. El doctor Marco está dispuesto. ¿Se oye? ¿Perdón? Sí. Bueno, si no hables, doctor, Marco, muchísimas gracias. Súper interesante tu presentación. Por favor, bueno, te estaba escuchándote a alguien que veo en la actualidad. Es una persona joven, empezó una enfermedad esquizofrénica a los 19, lleva 8 años con esta enfermedad, tiene una instauración fuerte. Esta persona ha ido sumando los delirios, delirios confinados, delirios sobre todo de grandeza, delirios de persecución también, y el tratamiento ha sido dificilísimo. Finalmente, cuando él comienza a remitir, la clínica más aguda, pues se trata de proteger, por favorecer el encerramiento de los delirios, cosa que le permite, digamos, respetar el nivel adaptativo, funcionalidad. No obstante, reaparecen en la cotidianidad, en sus papás, la reactivación de esos delirios. Entonces, vamos dirigido a eso. Si el objetivo, además de la comprensión y del reconocimiento y manejo de la actividad que maneja esto, también se basa en una experiencia fundamental de orden afectivo, como es la vinculación con los padres. Pues, no sé, creo que uno estaría demasiado maniatado, y de hecho hemos experimentado una situación que nos genera conflicto desde todo punto de vista clínico, funcional, incluso ético. Este pelado responde cuando está bien, evidentemente comienza a querer buscar un panorama de adaptación, pero en la misma medida, cuando sale y esté con sus papás, se va a reactivar la clínica, porque no sucediendo. Entonces, pues no sé, me parece como complejo el juego de momentos, ideas, afectos. Quisiera preguntarte. Bueno, es un caso bastante interesante porque nos vemos abocados al delirio crónico, inclusive cómo se va elaborando un delirio crónico. Decían, los delirios son experiencias. El delirio como tal es una experiencia. Es decir, yo estoy en un estado de ánimo, de miedo y de desconfianza y siento que todos me van a hacer daño. Sin embargo, es inevitable, o sobre todo en ese estado de desconfianza, ver ciertas acciones de los demás como dañinas, nocivas, y sobre todo ocurre con la familia. Un paciente mío, por ejemplo, estando en ese estado de miedo y desconfianza, le suele decir a la madre, ella está hablando por teléfono, por ejemplo, y ella le dice, usted está hablando con otras personas para darme medicamentos y hacerme daño a la salud. Bueno, eso en medio del delirio agudo. Pasa el delirio agudo, ya no se siente en ese estado de miedo y desconfianza, pero él sigue pensando, oiga, no, si mi mamá no es muy confiable. El problema está en que después del delirio agudo, de todas maneras, muchas personas quedan con la convicción de que eso sí pasó, de que eso fue efectivamente real. Es decir, que, o voy a poner otro ejemplo, que mis vecinos, efectivamente mis vecinos durante esa temporada en que yo estuve hospitalizado, efectivamente trataron de robar. Y entonces, ¿qué pasa? Yo salgo de la hospitalización, ya no tengo el delirio, ya no estoy sintiendo ese miedo y desconfianza, pero yo ya quedo con la narrativa mía de que esos vecinos me quisieron hacer daño. Y yo ya como comienzo a ver a los vecinos, como unas personas poco confiables. Y si los veo como personas poco confiables, de pronto voy a tener más encuentros problemáticos con los vecinos. Entonces, esto se da sobre todo con la familia. El paciente queda con la idea, mire, ya en este momento salí de la clínica, no estoy hospitalizado, ya no me siento perseguido, pero mi familia definitivamente no me quiere, me trata de hacer daño y ellos van a aprovechar cualquier momento para hospitalizarme, para lesionarme. Es decir, no puedo confiar en la familia. Uno después, el gran problema del delirio es que uno, como las vivencias son, como cualquiera de nuestras vivencias, son tan reales como nuestras vivencias, uno sigue convencido de que eso pasó.
Y de hecho en la vida cotidiana lo vemos. Los malentendidos, ¿qué son? Los malentendidos son eso a veces. Mire, no, fulanito, yo no pretendí hacer eso, no pretendí, quizá usted me entendió mal, pero a veces van quedando los resquemores. Entonces, los pacientes van quedando con esas narrativas, y las narrativas se van reforzando, y van dando lugar a lo que es un delirio crónico. Un delirio crónico ya es más una narrativa que otra cosa. Y muchas veces ya los pacientes no entran en ese estado de desconfianza, pero están tan seguros de que toda su familia lo único que le interesa es hacerle daño, que interactúan todo el tiempo con ellos de esa manera. Entonces, claro, sale de la hospitalización. Uno, como se quiera lo ve y dice, no, el delirio ya se dio, porque efectivamente se dio, ya no está en ese estado de desconfianza. Pero vuelve a casa, ¿cierto? Y vuelve a casa y vuelve diciendo, sí, pero fíjense, ustedes me mandaron a la clínica, ustedes me hicieron eso, ustedes son malas personas que miren, ustedes lo único que quieren es aprovechar el menor incidente para volverme a hospitalizar. La relación se va. Ahí, uno diría, está muy encerrado, como tú mencionabas, y dentro de los eventos psicoterapéuticos, que también hay un capítulo dedicado a eso, menciono que es indispensable salirse de la narrativa y poder mostrarle al paciente, mire, es que usted entra en un estado de ánimo tan distinto al habitual, usted sin darse cuenta, sin pretenderlo, sin que sea voluntario, que lo pone a ver el mundo de una manera distinta. Y luego, desde luego, toma eso como hechos, y sigue actuando el resto del tiempo con base en eso. Pero el problema fue su episodio de delirio agudo que lo hizo ver el mundo muy distinto. Entonces, yo creo que el ejemplo que tú mencionas es bien interesante porque nos muestra cómo los delirios se pueden ir cronificando y cómo en la cronificación van llenándose más de narrativas. Yo recuerdo un paciente que cuando lo vi llevaba 30 años viviendo en varios países aquí alrededor de Colombia, porque en su narrativa era un refugiado que lo perseguían todos los grupos de izquierda, de derecha, de centro y demás. Y si bien había tenido un delirio experiencial en algún momento, pero ya su narrativa era esa y su forma de vivir era esa. ¿Satisfecha? Muchas gracias. Podría agregarle dos cositas. Sí, claro. Que una es la experiencia del delirio agudo, cuando se vive absolutamente con todos los aderezos, con todas las situaciones de pensamiento y una situación unitaria de su estructura psicológica. Y lo que plantea Marcos, cuando ya evoluciona hacia el delirio crónico, no necesariamente siempre va a quitar la repercusión afectiva, y es lo que hace que se vuelva y se reactive el delirio agudo. ¿Sí? Porque ya cuando se entra en el delirio crónico, ¿cuál es el tratamiento que nosotros buscamos? Es quitarle la repercusión afectiva. Pero si la repercusión afectiva primaria está centrada en la familia y todavía él está reaccionando contra eso, no le hemos quitado suficientemente su delirio agudo. Entonces habrá los tratamientos psicofarmacológicos, los tratamientos psicoterapéuticos para llevarlo a enfrentar esa situación en un medio adecuado. ¿Sí? Pero no. ¿Qué es lo que nosotros queremos en el diligencia? El problema lo planteó muy claramente Marcos, es quitarle la repercusión afectiva al delirio. Y eso lo vieron ustedes con muchísimos pacientes delirantes. El capitán de un barco, aquí tuvimos uno y ya hemos tenido otro, aquí tuvimos un ruso, hace un año y medio, se perdió Henry. Y habíamos tenido otro, que seguía siendo el capitán y había presentado un delirio crónico, pero ya no tenía la repercusión afectiva. Y era capaz de gobernar un barco. Era capaz, acuérdense la famosa definición de los delirios crónicos, o de la paranoia, cualquiera de esas. Delirio crónico, inmutable. Si le digo inmutable es que no se la va a quitar. Producto de causas endógenas, que evoluciona con lucidez mental, orden del pensamiento, actividad y voluntad conservadas. Si tiene lucidez mental, orden del pensamiento, voluntad y actividad controladas, es capaz de seguir produciendo y es capaz de gobernar un barco. Entonces, en lo que falta es sacarlo de ese bendito delirio agudo, llevarlo a una que aterrice dentro de su situación familiar, si esa es la que está desencadenando, como lo cuestas tú,
en una línea de equipo psicoterapéutico combinada de todas maneras con todo lo que podamos darle. ¿Preguntas? Doctor Montaño. Gracias, doctor Fierro y doctor Zamora, por esta explicación. Yo quisiera proponer ya la introducción del deterioro neurobiológico. Un paciente con un delirio agudo y después pasa a un delirio crónico prolongado, si ya no viene una especie de demencia por deterioro ya neurobiológico. De hecho, creo que hemos cambiado un poco la perspectiva de los delirios en los últimos años. En algún momento se pensaba, bueno, dejemos al paciente delirar, que no va a tener mayor repercusión sobre la salud material, entre comillas, de su cerebro. Hoy en día sabemos que no, que delirar conlleva serias lesiones en las estructuras cerebrales. Sería parecido, un tanto parecido a convulsionar. Hoy nadie dice, dejemos convulsionar a otra persona, porque no pasa nada. Todos sabemos, si se convulsiona, hay lesión en el cerebro. Y hoy en día también sabemos eso. Si se delira, hay lesión en el cerebro. Por tanto, entre más tiempo permanezca un delirio, estas experiencias, en la experiencia, entre más tiempo permanezcan, entre más tiempo un paciente sufre esa experiencia, más se está lesionando su cerebro, y desde luego podemos hablar de que más adelante encontraremos un deterioro. Sí, necesariamente va a haber un deterioro afectivo. ¿Un deterioro afectivo en qué sentido? En que prima la afectividad sobre el pensamiento lógico. Si prima la afectividad sobre el pensamiento lógico, me va a quitar todas las otras esferas de la estructura psicológica y me va a empobrecer, me va a dejar limitado a esa situación de delirio, porque lo único que me importa es el delirio, porque yo lo vivo, no me interesa lo que piensen ustedes. Yo soy el que lo estoy viviendo, yo soy el que lo estoy sufriendo. Entonces, ese reducir el pensamiento, es decir, es una reducción de la que hacían nuestros antepasados, esos indígenas, que nos reducían el cráneo. El delirio sí le reduce ese cráneo, se lo va reduciendo porque no le permite tener otras oportunidades. Doctor Jiménez. Gracias. Bueno, Marco, muchísimas gracias. La verdad, la conceptualización me parece, desde siempre me ha parecido muy clara y muy enriquecedora para un estudiante como yo. Me parece que esta es una mesa redonda que tiene allá arriba un par de profesores que nos alegramos mucho de tener en esta casa, y quisiera que eso se fuera clarísimo para nuestros residentes, que hoy es un día de gala porque están ustedes dos ahí, cosa que les agradecemos, que nos visiten y que nos ilustren de esta manera. Me parece que nada que decir sobre la conceptualización, inclusive me parece que uno a través de la vida va aprendiendo y va sacándole gusto a las palabras, ¿no? Los seres humanos somos muy dados a nombrar, a simbolizar y poner en palabras los símbolos. Entonces eso de la mentalización corporalizada me parece muy chévere, pero me parece que hay un enganche que en esta casa debo hacerlo por lo menos evidente, y es que, claro, en la conceptualización está clarísima el asunto de la emoción, el cuerpo, el afecto, la fisiología, pero mi pregunta es si tiene cabida en esa conceptualización el origen de esa mentalización, de esa emoción corporalizada, que probablemente, obviamente estoy hablando del inconsciente, probablemente estoy hablando de una respuesta adaptativa, porque el delirio muchas veces es una respuesta adaptativa, ¿no?, a una situación que no tiene una salida diferente en la realidad. Inclusive tú y yo que fuimos forenses sabemos que muchas veces alguien delira para protegerse de pasar al acto, de cometer un crimen, por ejemplo, ¿no? Y en la corporalidad está eso. Entonces hay unos que no deliran, pero que actúan.
esos temores que muchas veces no están en la conciencia, están en el cuerpo, pues tal vez en un trabajo analítico puedan estar en la conciencia, pero me pregunto si en esta conceptualización tuya tiene cabida esa parte que para la psiquiatría dinámica es, digamos que la base fundamental de dónde comienza esa experiencia emocional corporalizada. En esta conceptualización, que tiene una orientación fenomenológica y cognitiva, al explorar un poco más en términos experienciales el estado afectivo anómalo corporalizado, uno halla que hasta ahí llega. Ese es el principio. Y uno se preguntaría, ¿y cuál es la génesis o la causa de ese principio? Y dado el carácter descontextualizado con que aparecen los delirios, por ejemplo, un estudiante de 18 o 19 años debuta su esquizofrenia con delirios perceptorios, delirios totalmente descontextualizados del resto de lo que ha vivido y del resto de lo que le ha sucedido. Pienso que allí lo que tendríamos es el ámbito de la biología, es decir, la biología dando lugar a la emergencia de esos estados de ánimo anómalos. Uno entraría en cierto momento, entra por el funcionamiento anormal de ciertas partes de su cerebro, uno entra en un estado de ánimo de intenso miedo y desconfianza, o uno entra en un estado de ánimo de profunda confianza y seguridad en sí misma, o uno entra en cualquiera de los otros estados de ánimo. Pero desde esta conceptualización, el siguiente vínculo, el siguiente paso es la biología, que diferiría de la conceptualización que plantea Iván sobre un tópico psicoanalítico, ¿no? Para enseñar, nosotros nos limitamos a la situación del pensamiento de Marco de Husserl, que es un delirio, una manera equivocada de pensar. Pero para llegar a ese delirio y esa manera equivocada de pensar, tiene que haber todo un contexto psicológico, tiene que haber toda una situación emocional y tiene que haber, para mi manera de pensar, que veo que está caminando por esas líneas Marco, lo cual me fascina, tiene que haber todo un respaldo biológico. No va a llegar uno indemnemente a una manera errada de pensar. Y de ahí todas las repercusiones que vengan. Pero es toda una unidad. No delira solo mi pensamiento, deliro yo, como unidad holística. Tengo susto de preguntar, pero No, señor. También se le interpreta. tengo susto de preguntar, pero quiero decir, es que cuando estamos ubicando los tipos de delirio, estamos también ubicando una parte anatómica cerebral. No, de hecho, en mi trabajo, en el libro, no hay ningún capítulo dedicado a los aspectos biológicos por varias razones. Una, que el conocimiento actual que tenemos sobre la biología de los delirios es muy precaria, pero muy precaria en lo global. Y si eso es en lo global, mucho menos podríamos especificar o hacer una correlación entre ciertos tipos de delirio y ubicaciones específicas anatómicas, ¿no? Esa es una de las razones. Lo segundo es que mucho de la neurobiología que hacemos sigue siendo localizacionista, sigue siendo prácticamente una neurología del siglo XIX. Creo que para entender los delirios tenemos que verlos desde una perspectiva distinta, no como alteraciones circunscritas de unas determinadas áreas, sino más bien con alteraciones en ciertos circuitos de redes neuronales que podrían darnos mejor posibilidad de comprenderlos. Entonces, por esos motivos yo no he ahondado y no he trabajado tampoco en la parte de la neurobiología de los delirios, pero sí puedo decir que no hay en este momento
ningún conocimiento serio que nos permita hacer una correlación de esas características. Si bien hay muchos estudios, desde luego, hay muchos estudios, pero que podemos decir con fundamento, hay estas correlaciones, no las hay. ¿Alguna otra aclaración? Bueno. Dígame. Buenas tardes. Por favor, ¿nos cuentas quién eres? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es para la grabación. Sí, muchísimas gracias por esta intervención tan brillante sobre el tema de los delirios. Bueno, mi nombre es Iván Rojas, soy estudiante de último semestre de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, y mi pregunta también va en función de la etiología de los delirios y sobre ya las aproximaciones que hemos hecho sobre las posibles causas a nivel neurofisiológico y del funcionamiento cerebral, de la fisiología del cerebro, cuando se presentan los delirios como tal. El modelo que maneja el doctor Leonidas Castro, de alguna manera, en relación a la etiología de la patología, lo fundamenta en 3 variables básicamente. Son los factores predisponentes, los adquisitivos y los de mantenimiento sobre alguna clase de patología. Mencionaste algo que me llamó profundamente la atención, y es que a partir de estos marcos de entendimiento se puede entender la conducta también. Y ese modelo que plantea el doctor Leonidas es fundamentalmente sobre el análisis del comportamiento. Yo quisiera saber cómo la relación puntual que existe entre estas alteraciones a nivel cerebral sobre, por ejemplo, la fenomenología planteó en algún momento la trepanación como método para verificar puntualmente en qué parte del cerebro se podría ubicar esto. Podríamos estar hablando de hipocampo como relación a la amígdala como centro del cerebro emocional, ¿sí? Siempre la emoción como un predisponente, ¿sí?, a la aparición de las creencias, al despliegue de los sistemas de creencias, a los esquemas construidos previamente por el individuo en contexto, y posteriormente las narrativas que planteabas y el desarrollo de las acciones de las personas que padecen los delirios. ¿Podría haber alguna causa etiológica a nivel de la fisiología cerebral de los delirios? Vale la pena mencionar que los delirios son un síntoma, y un síntoma de ciertas enfermedades. En ese sentido, sobre todo de cuáles enfermedades: de la esquizofrenia, de otras psicosis, de trastorno bipolar, sobre todo. No quiere decir que es exclusivo de esas enfermedades. Por tanto, al hablar de la etiología tenemos que remitirnos necesariamente a la etiología de la esquizofrenia, el trastorno bipolar o de otras enfermedades que estamos considerando. No podemos decir hay una etiología específica definida para el delirio, no la tenemos. Pero ya entrando en la etiología específica de la esquizofrenia o del trastorno bipolar, pues hoy en día tenemos una serie de conocimientos importantes. Desde luego que hay ciertas áreas cerebrales que están más relacionadas con determinados síntomas. Ciertos circuitos cerebrales, por ejemplo, se ha relacionado, y ese conocimiento lo tenemos desde hace mucho tiempo, es prácticamente los fundamentos de la farmacología, que el aumento de la actividad dopaminérgica en el sistema mesolímbico tiene que ver con los delirios y las alucinaciones, o sobre todo con los delirios y las alucinaciones. Digamos, tenemos ciertos conocimientos sobre la psicopatología de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, de algunos síntomas, pero sí que podamos otra vez delimitar, hacer una delimitación estricta. Y, como mencionaba anteriormente, creo que necesitamos más que modelos utilizacionistas, verlo en términos de circuitos o de sistemas que abarcan múltiples zonas del cerebro en distintos momentos y en distintos tipos de interacciones. Es decir, recuerden, y compartimos con Leonidas la etiología, se necesita tener una predisposición, tener un terreno y explicar una acción. Pero recuerden que el síntoma en psiquiatría
Es completamente diferente al síntoma en medicina interna o al síntoma en el resto de la medicina. Si yo tengo una lesión inflamatoria infectada, el síntoma va a ser directamente el dolor, el rubor y el calor de mi absceso. Va a ser la manifestación directa que tengo. El síntoma en psiquiatría no. El síntoma en psiquiatría es la forma como el organismo tiene, como el ser tiene, para defenderse de no destruirse en totalidad. Entonces, apela a todos estos mecanismos. Yo pienso que estamos evolucionando, cambiando de esa etiología reducidista que tenía que ser allá en la parte anterior derecha de del símbolo, donde la amígdala, donde quiera, a llegar a las estructuraciones, a la desestructuración funcional. Los síntomas son consecuencias de daños funcionales, de daños de circuitos, de daños de la estructura en general, pero no en particular de absolutamente nada, para mi manera de pensar. ¿Sí? A eso es que vamos. Y ya como nos pusieron el semáforo en rojo, quiero darle las gracias a Marcos porque vine desde el Hospital de San José a oírlo, yo venía a oírlo. Es la única manera que tenemos los viejos de defendernos a no llegar a una senescencia más temprana, y es seguir aprendiendo. Yo vine a aprender y ellos, los directivos de la clínica, maestros insignes, tuvieron la gentileza de poderme acompañarlo. Muchas gracias, y gracias a ustedes por haber escuchado.